dejando muy atrás en el pasado los privilegios de la oposición. Y sí, señorita Margarita Zavala, sígase riendo. Así seguramente se rió cuando sucedió el caso de ABC, donde no hubo justicia para las víctimas, donde no hubo justicia para las familias. Hoy vienen aquí, se llenan la boca a hablar de justicia. ¿Cuál justicia? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sexenio del borracho de su marido Felipe Calderón, cuando instituyó la figura del arraigo en la Constitución, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue que era una reforma constitucional y que no podía hacer nada. Y sí, sigan gritando, griten muy fuerte para que los escuchen. Tremenda rastriza le pega a Margarita Zavala, la diputada de Morena, Julieta Cristal, en la Cámara de Diputados, después de que Margarita Zavala se atreviera a defender la ley de amparo. Y ese amparo que solo fue utilizado por unos cuantos, por aquellos que se sentían dueños del país, del privilegio. Dice Julieta Cristal, hoy la justicia estará a favor de todo el pueblo de México que por años estuvo abandonado e ignorado por un poder judicial que estaba al servicio de los gobiernos neoliberales. Amigos, estamos en Luchadores de la 4T. Les pido que se suscriban al canal, su like, que compartan y que me dejen en sus comentarios qué opinan de esta, de verdad, que a mí me mató. Casi me da todo, donde le dijo el borracho de su marido cómo ha manejado a los jueces, cómo lo sigue manejando, porque sigue libre caminando por las calles después de que todavía García Luna está en la cárcel y estará por el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos. Felipe Calderón todavía se pasea por todos lados diciendo que es inocente. Y mucha gente dice, ¿por qué no les hacen nada? Porque han tenido al Poder Judicial de su parte desde hace muchísimo tiempo. Amigos, primero Margarita Zavala ofende a los diputados de Morena, les dice que están al servicio de solamente el Poder Ejecutivo sin pensar en el pueblo. Un pueblo que, le dice Julieta Cristal, un pueblo que ustedes, panistas, ni siquiera conocen. Vamos a escuchar, ya no sé cuál escuchar primero, si a Margarita Zavala o a Julieta, pero vamos a escuchar a Margarita por las sandeces que dice y todo lo que le responde Julieta a cada una de las cosas que dijo esta diputada panista. Además, asistimos hoy al bochornoso reconocimiento de que esta reforma al Poder Judicial, entre comillas, es una venganza. No hay seguridad jurídica cuando se eliminan prácticamente figuras como el juicio de amparo. Esa garantía que por generaciones se luchó. Se pone no en riesgo, sino se termina con la independencia y autonomía judicial a través del sometimiento de las decisiones a los intereses electorales. Sí, lo que antes era un derecho para todos y todas ahora está sujeto a la conveniencia política del momento. Se trata, confiéselo de una vez, de hacer menos universal el acceso a la justicia, porque en los autoritarismos el acceso a la justicia resulta muy incómodo. Voy a hacer referencia a dos artículos fundamentales de esta iniciativa o de esta minuta. El artículo 61, fracción tercera, en donde indebidamente señala que el juicio de amparo es improcedente de fracción tercera contra los actos del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Dos órganos que estarán pendientes de que los jueces, magistrados, ministros sirvan a los intereses del poder. Así han reformado la ley. Y el artículo 73 que señala que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que dictarán serán con efectos generales. Podría hacerlo por derechos humanos, pero no lo hacen, no lo quieren hacer así. Ahora sí, en el colmo, los que dicen defender a los pobres, en realidad defienden a los ricos que pueden pagar uno de esos abogados a quien hoy le están entregando el Poder Judicial. Sí, a esos abogados boutique, de los que tanto critican, pero que tanto les hacen caso. Es una de las grandes traiciones a la historia del amparo, a la historia de juristas, hombres y mujeres de México que lucharon por la mayor garantía de los derechos humanos en nuestro país. Pero además, les gusta hablar también del lenguaje incluyente. Y dice precisamente en la página 15 de la minuta que ese lenguaje incluyente obedece a una guía que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos habla, que es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona.
Pues ni respeto ni igualdad en este caso. Traen esa bandera de inclusión, pero excluyen de los actos protocolarios a la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hablan de ministras, de magistradas y de juezas, pero a 483 juzgadoras las cesaron indebidamente. Les quitaron de su cargo después de años de trabajo. Cada una de esas mujeres tiene una historia de lucha. La historia de las mujeres en el Poder Judicial Federal es heroica. Rompieron techos de cristal, no usaron acciones afirmativas, ni siquiera entraron por cuotas. Fue toda una historia de años y años que con organización y valentía cada vez lograron tener más poder de decisión. Sí, no llegaron incluso ni siquiera como nosotras, rompieron las barreras y se abrieron paso dentro del Poder Judicial. Cada paso de su carrera ha sido un desafío, una lucha constante contra el techo de cristal y contra un piso pegajoso por el que siempre caminaron. ¿Con qué derecho les quitaron esas historias? ¿Con qué derecho las cesaron de sus cargos? A través de la tómbola, además infame y hecha por un Senado de la República que sigue haciendo despropósitos en estas elecciones. Miles de historias de mujeres juezas, magistradas y ministras que espero que no queden en el anonimato, para ellas y sobre todo para sus hijas. Les mando un abrazo solidario y me uno a la admiración que le tienen también a sus mamás. Como ven, amigos, se para Margarita Zavala a defender a Norma Piña porque no fue invitada al último acto de la Constitución que le tocaría a ella como ministra de la Corte. Y yo no sé, Margarita Zavala, yo creo que anda en la cruda todo el tiempo también como su marido, porque no sé por qué dice que las mujeres que rompieron y que entraron al Poder Judicial y ahora son ignoradas. No son ignoradas, simplemente, o sea, las mujeres van a entrar en la elección. Yo no sé quién le dijo que en la elección no hay mujeres, que en la elección no pusieron a ninguna mujer o qué pasó con la tómbola, porque para nada quedaron excluidas las mujeres, muy por el contrario, hay mujeres que están pasando y que ha sido otro pleitazo de que están pasando de manera directa por las mujeres, por cierto número que son, y bueno, unos arman un desastre y las otras dicen que no hay mujeres, que las mujeres quedaron afuera, y bueno, mil cosas que dicen esos panistas que no tienen pero vergüenza, defiende y dice que los únicos que van a ganar son los abogados. Yo creo que esos mismos abogados que en el sexenio de su esposo se robaron un montón de fondos del Infonavit porque hicieron su chanchullo, y recuerden que ya tenemos el video también, donde hicieron los despachos con el Infonavit, la venta innumerables veces de la misma casa, haciendo un fraude brutal, y aparte le robaron o le arrebataron a trabajadores las casas por medio de juicios bastante dudosos. Pero amigos, le pusieron en su lugar ahí mismo y en su cara a Margarita Zavala por esta diputada de Morena, Julieta Cristal. Vamos a escucharla porque realmente es bastante interesante todo lo que le recuerda a Margarita Zavala, que yo creo que es lo que muchos quisiéramos decirle si la tuviéramos enfrente. Los sentimientos de la nación, y estamos dejando muy atrás en el pasado los privilegios de la oposición. Y sí, señorita Margarita Zavala, sígase riendo. Así seguramente se rió cuando sucedió el caso de ABC, donde no hubo justicia para las víctimas, donde no hubo justicia para las familias. Hoy vienen aquí y se llenan la boca a hablar de justicia. ¿Cuál justicia? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sexenio del borracho de su marido Felipe Calderón, cuando instituyó la figura del arraigo en la Constitución, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue que era una reforma constitucional y que no podía hacer nada. Y sí, sigan gritando, griten muy fuerte para que los escuchen, porque hoy son una minoría gracias al pueblo de México, una minoría ruidosa que está pagando el precio de la historia, de todo el daño que hicieron. Vienen aquí y hablan de justicia. Quiero refrescarles la memoria porque si a lo mejor es el 10 de mayo me excedo mucho, pero ¿no recuerdan que hoy se cumplen 19 años de la catástrofe de Pasta de Conchos? Sí, de esas 63 familias de mineros que a ustedes no les importó, de esas familias que hoy nos miran y que siguen sufriendo porque aquel que es el responsable nunca hubo justicia. Ese responsable sigue en libertad y yo me pregunto, ¿será porque es uno de los hombres más ricos de México? ¿O será porque el Poder Judicial, como siempre, fue ciego?
y fue justo, pero solo para aquel que tenía dinero para pagarlo, solo para aquel que tenía dinero para comprar sus favores, pero no para las víctimas, no para las familias. ¿Ustedes hablan de justicia? Claro, de la justicia y la impunidad que tenían con el Poder Judicial, porque claramente ustedes tenían un contubernio con ellos. Sino cómo olvidar que su secretario de Seguridad Pública, que en vez de combatir la inseguridad se aliaba con los delincuentes, fue liberado y exonerado de todo delito porque dijeron que no había enriquecimiento ilícito. Y no solo con eso, sino que también a su esposa le liberaron las cuentas, aún cuando estaba siendo investigada por lavado de dinero. Lo que a ustedes les pesa es eso, que el amparo ya no será utilizado por unos cuantos, que ya no será utilizado por aquellos que se sentían dueños de México y del privilegio, que hoy la justicia estará a favor de ese pueblo que estuvo abandonado, de ese pueblo que ahora por arte de magia la oposición ve y escucha. Tantos milagros ha hecho la Cuarta Transformación que ahora los que nunca ven, ahora sí miran, y los que nunca escucharon, ahora sí escuchan, pero nunca escucharon a las familias de desaparecidos, de mujeres asesinadas, de los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza que extinguieron, y ahí no les importó la justicia, y ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que no había ningún tema de suspensión. Ahí callaron y no dijeron nada. Ahí eran cómplices del Poder Judicial. Y hoy vienen aquí con el descaro de decir que les importa la justicia. Mejor digan que lo que les molesta también a sus partidos machistas y misóginos, porque decían que las mujeres éramos lavadoras de dos patas, y lo dijo el expresidente, también el señor y esposo de la señora que hoy está en un curul, pues ¿qué decían de las mujeres? Que éramos lavadoras de dos patas. Y hoy les molesta que las cosas se dicen con A, y la reforma trae juezas, ministras, magistradas con A, así como tenemos a la primera mujer presidenta de izquierda, y aunque les duela, Claudia Sheinbaum es presidenta de la izquierda, una mujer que le está dando continuidad al segundo piso de la transformación, esa transformación de un país que ustedes vendieron, que ustedes concesionaron, que se vendieron con las transnacionales cuando hubo la reforma energética, y tampoco hubo justicia. Ustedes se quedaron callados, y nada más porque llegó la Cuarta Transformación, diputada, porque si no, hasta su madre la hubieran concesionado. Nada más porque llegó la Cuarta Transformación, porque si no, hasta su madre la hubieran concesionado, le dice Julieta Ramírez, harta de las mentiras y del cinismo de estos panistas. Yo creo que más de lo que dijo esta diputada de Morena, que alzó la voz en la cara de Margarita Zavala y que le dirigió esos 6 minutos de discurso, yo creo que más que eso ya no puedo agregar, porque lo dijo todo. Le señaló punto por punto la corrupción entre el PAN, el Poder Judicial, y específicamente entre Felipe Calderón y el Poder Judicial, todas las tranzas, todo lo que hicieron. La familia García Luna está disfrutando de todo el dinero que tuvo de manera ilícita, y no digamos la de Duarte, y no digamos todo lo que mencionó esta diputada. Me encanta que les pongan esto enfrente, que tengan esta valentía ahora las diputadas y diputados de Morena para decirle enfrente a toda esta bola de ratas lo que han hecho. Y mucha gente dice, no, pues es que siempre están con el tema del Calderón. Pues ahí está. Margarita Zavala, este video no es de hace 10 años, este video es de hoy. Margarita Zavala está hablando hoy de ayer, está hablando ayer por el tema del Poder Judicial. Así que no es que se le recuerde lo que hizo hace 20,000 años porque no hay otro tema, sino porque siguen queriendo meterse, siguen queriendo enriquecerse con el dinero del pueblo. Amigos, les recuerdo la suscripción Luchadores de la 4T. Gracias por acompañarme en esta transmisión para llegar cada día más informados rumbo al segundo piso de la Cuarta Transformación.